¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su canal de YouTube, La Mesa de Diálogo con Armando Moreno. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue recibida en el Vaticano por su santidad Francisco, a quien se le entregó una carta. En este documento hay algunas peticiones que hace López Obrador al Papa Francisco. Quédense aquí con nosotros para saber de qué se trata este contenido, además de revisar algunos portales de internet y redes sociales con respecto a esta noticia. Si me acompaña, vamos a revisarlos. Mire, Beatriz Gutiérrez Müller lleva ante el Papa Francisco las peticiones de AMLO. La historiadora y esposa del presidente López Obrador entregó al sumo pontífice una carta suya en la que pide préstamos códices prehispánicos e insiste en que haya disculpa a los pueblos indígenas. La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió en privado con el Papa Francisco, a quien entregó una carta en la que el mandatario pide al pontífice que la Iglesia Católica preste a México códices conmemorables históricas y también insiste en que España y el clero deben disculparse con los pueblos indígenas por la conquista que realizaron hace 500 años. Y aquí vemos una fotografía en donde está la esposa del presidente López Obrador, pues conversando con el Papa Francisco. Cabe señalar y nótese que la esposa del presidente está vestida de negro, que es uno de los protocolos que exige el Vaticano, de acuerdo a sus reglamentos, que las mujeres que visitan el Vaticano y se presentan ante el Papa tienen que vestirse de negro. Esto es, repito, un protocolo en el cual pues refiere que las mujeres tienen que vestir de la siguiente forma: de negro, con mangas hasta las muñecas de las manos, y la falda debe de ir debajo de la rodilla, más o menos entre lo que es la rodilla y el tobillo, además de cargar un velo, ponérselo en el cabello y sobre todo pues utilizar un lenguaje muy fluido y referirse con reverencia y mucho respeto. Eso es lo que refieren los reglamentos y códigos de este lugar, del Vaticano. Las únicas que pueden ir de blanco, o sea, es decir, de otro color, de otra vestimenta de otro color, son las reinas y princesas. Esto es lo que refiere a la monarquía. Ellas sí pueden ir vestidas de blanco, pero las que no son de la monarquía, vaya, son gentiles, comunes y corrientes, estas sí tienen que ir vestidas de negro. Pero bueno, vamos también a ver lo que escribió o lo que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la visita del Vaticano, en el que su esposa entregó pues esta carta que refiere a algunas cosas importantes en la historia de México. Mire, si me acompaña, vamos primero a revisar la cuenta personal del presidente de México. Y dice lo siguiente, es la misma fotografía que le acabo de mostrar, y dice: se entrevistó Beatriz con el Papa Francisco, a quien respeto y admiro como dirigente religioso y jefe de Estado. Me comentó que la trató con afecto y expresó su voluntad de mantener buenas relaciones por el bien del pueblo. Aquí la carta que le escribí, y manda un link, un enlace que precisamente nos enlazaremos para leer algunos párrafos de esta carta. Bueno, antes de leerla, quiero hacerle la siguiente reflexión. Es la primera vez que una dama, vaya, la esposa del presidente, va a realizar una gira del trabajo, en este caso por Europa. Primero visitó Francia, fue recibida por el presidente de aquella nación y por su esposa, y también fue recibida por el presidente de Italia. Queda ahí cerquita, está muy cerca para no dejar de pasar esta ocasión de visitar al presidente de Italia. También fue recibida y se le hicieron algunas peticiones precisamente con respecto a la historia de México.
De ahí se trasladó al Vaticano, en donde precisamente estamos dando esta información, y vamos a leer lo que dice esta carta que fue enviada por López Obrador a través de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Si me acompaña, vamos a leer unos párrafos, a ver qué es lo que demanda esta carta. Mire, fíjese, aquí ya la tenemos. Dice lo siguiente, vamos a revisarla. Su Santidad Papa Francisco, jefe del Estado Vaticano, refiere lo siguiente, dice: hace 5 años le saludé en el Vaticano un miércoles de octubre en la Plaza de San Pedro, además de entregarle un presente en su propia mano, y le dejé una carta en la cual expresaba mi admiración por su labor pastoral en favor de los pobres y humillados del mundo. Ha pasado el tiempo y usted sigue siendo un hombre de ideas y su proceder es consecuente a ellas, de modo que le sigo manteniendo un gran respeto como dirigente y religioso y como jefe de Estado. Represento a un gobierno que lleva a cabo un profundo proceso de transformación cuyo distintivo es la honestidad, la justicia y la austeridad, así como el amor al prójimo, precepto que considero es la esencia del humanismo. Estas convicciones y principios se inspiran en los demás, destacando acontecimientos históricos de México, porque en ellos están las grandes lecciones que ha recibido en distintas etapas nuestro pueblo y sus dirigentes. Tan es así que este es el motivo principal de la visita que, en mi nombre, lleva a cabo mi esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Ella realiza un viaje para obtener códices, objetos y documentos de nuestra historia que pueden exponerse en nuestro país el próximo año, cuando se cumplirán los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, los 500 años de la invasión colonial española y el bicentenario de nuestra independencia, hecho este último que, por cierto, encabezaron 2 sacerdotes buenos y rebeldes, Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, y cuyo profundo amor al pueblo los llevó a pagar con sus vidas la anhelada libertad de nuestra patria. No está de más recordar que tanto Hidalgo como Morelos también lucharon, y esto es lo que considero más importante, por la justicia. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y Morelos pedía que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque el hijo del campesino, igual que el hijo del más rico hacendado, que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. En consecuencia, su santidad, sería para nosotros de mucho agrado que, en calidad de préstamo por 1 año, con todos los cuidados y procedimientos legales y seguridad que sean necesarios, el Vaticano nos permita exponer en México en 2021 los siguientes códices. Y aquí aparece 3 códices, ¿sí? Se los voy a leer rápidamente. Códice Borgia, número de inventario, Museo Borgia, PF, Mesiacano 1 de la cultura mixteca. El siguiente es Códice Vaticano B, Codex Vaticanus, número de inventario VAT.lat 3773 de la cultura náhuatl. Y el tercero es Vaticano, Códice Vaticano 3738, Codex Vaticanus A o Códice Ríos, siglo XVI de la cultura tolteca chichimeca, y mapas de Tenochtitlan. Continuando con lo que refiere la carta, ahora bien, aprovecho para insistir. Aquí viene lo importante. Esta petición es importante para el pueblo de México por la situación que hubo en el año de 1521 cuando los españoles conquistaron nuestras tierras. Fíjese muy bien lo que dice. Ahora bien, aprovecho para insistir que con motivo de estas efemérides, tanto la Iglesia Católica, la monarquía española y el Estado mexicano debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de los más aprobiosos atrocidades para saquear sus bienes y tierras,
y someterlos desde la conquista de 1521 hasta el pasado reciente. Ellos merecen no solo esa actitud generosa de nuestra parte, sino compromiso sincero que nunca, jamás se cometerán actos irrespetuosos en sus creencias, culturas y mucho menos se les juzgará o marginará por motivos económicos o racismo. En particular, pienso que sería un acto de humildad, a la vez de grandeza de la Iglesia Católica, independientemente del debate si Miguel Hidalgo y Costilla fue excomulgado o no, reivindicará la gesta histórica del padre de nuestra patria, quien, al ser acusado de hereje, se defendió exclamando. Y esto fue lo que dijo el padre de la patria: abrid los ojos, americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos. Ellos son católicos, sino políticos. Ellos no son católicos, sino políticos. Su Dios es el dinero y las conminaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no pueden ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? Bueno, aquí refiere esta situación muy, pero muy contundente con respecto al perdón a estos grupos étnicos que viven en nuestro país. Y finalmente dice: le mando un cordial saludo, y la firma del presidente de la República. Vaya carta, muy contundente, sobre todo eso de pedir disculpas. Aquí veremos la capacidad de perdonar del Vaticano. Si en verdad refiere que es una iglesia, como siempre lo han dicho, una iglesia católica que perdona al que ofende, y no nada más que perdona al que ofende, sino también da muestras de la ayuda, de levantar al caído y ponerle la mejilla derecha cuando es lastimado de alguna u otra manera. Bastante contundente esta carta, amigos de la mesa de diálogo. Créanme que pues es un hecho histórico, jamás había pasado esto, y se está aprovechando la oportunidad que al menos tanto la monarquía, la Iglesia Católica y el gobierno de México pidan perdón a todos estos grupos étnicos que son parte de nuestro origen, que son parte de nuestra esencia como mexicanos. Difícil a veces de entender esto, muy complicado cuando las sociedades, en nuestro caso, se han desarrollado de manera muy vertiginosa, y voltear a ver a los desprotegidos, a los que son de nuestros propios orígenes, pues a veces no los tomamos en cuenta. Pero hay un presidente que ya llegó, que es López Obrador, y que usted recordará cuando inició su gestión en el 2018, esta recepción que le hicieron todos los pueblos indígenas, que hasta le pusieron ahí un sombrero y un atuendo, dando representatividad a estos pueblos étnicos, a estos orígenes indígenas, en el cual se comprometió López Obrador a darles la mayor protección y sobre todo que los prosperara a través de su gestión. Pero bueno, es uno de los primeros pasos muy importantes para todos estos grupos que, al decir verdad, lo han visto con muy buenos ojos. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este video, esperando que les haya gustado. Si hay alguna generación de opinión pública, le pedimos que deje su mensaje en la caja de comentarios que aparece en este video. También los quiero invitar a que vean otros videos que van a aparecer aquí en la pantalla, para que también los vean de otros temas que hablamos, obviamente de la agenda de la vida pública de nuestro país. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle un like, activen la campanita, compartan para que llegue a más usuarios esta información, y los espero para la próxima emisión. No me queda más que decirles que aquí, en la mesa de diálogo, sí, aquí tenemos el tema. Hasta pronto, amigos.